Buenas noches con todos y bienvenidos. La Cámara de Comercio de La Libertad, a través de su Escuela de Desarrollo Gerencial y en alianza con el estudio Tuesta y Sedano Abogados, en esta oportunidad tienen el agrado de presentar la conferencia denominada Salvando Empresas y Nuevo Sistema Concursal. Este importante evento estará a cargo de destacados expositores como el doctor Ricardo Beaumont Callirgos, ex magistrado del Tribunal Constitucional, profesor principal de la maestría en Derecho Empresarial de las universidades San Ignacio de Loyola y San Marcos. Ha participado de diversas comisiones que redactaron la Ley General de Sociedades, Ley de Títulos Valores, entre otros. Consultor del estudio Tuesta y Sedano Abogados. Asimismo, nos acompañará el doctor José Carlos Tuesta Salazar, gerente general de Tuesta y Sedano Abogados, asesor con experiencia por más de 20 años en estructuración de negocios empresariales, ha asesorado empresas y entidades financieras en procesos concursales, graduado en Yale University, en Management Legal, a quienes agradecemos su gentil presencia. Es importante mencionar, a raíz de la emergencia sanitaria, los países se han visto obligados a asumir herramientas legales de urgencia que permita el salvamiento de sus empresas, y en ese sentido, el derecho concursal es el llamado a dar las alternativas para lograr la protección adecuada de las unidades productivas. En nuestro país se ha expedido recientemente el Decreto Legislativo 1512, que pretende ser la alternativa para proteger el crédito, salvar empresas y continuar con la cadena de pagos. Sin embargo, algunas dudas han surgido en relación al propósito de la norma, lo cual será analizado por los expositores. Asimismo, informamos que cada ponente contará con una exposición de 25 minutos y al finalizar las exposiciones se realizarán las respuestas a vuestras consultas. Muy bien, continuando con el programa, vamos a dar inicio a la primera ponencia, la cual estará a cargo del doctor Ricardo Beaumont Callirgos. Tema: Sistema concursal y sistema post-COVID-19. Adelante, doctor Ricardo Beaumont. Muchas gracias al señor gerente general de la Cámara de Comercio. Muchas gracias al estudio Tuesta Sedano Abogados Trujillo. En particular, por supuesto, que va a conferenciar hoy día, que es el doctor José Carlos Tuesta. Como él lo ha dicho, pues vamos a tener más o menos 50 minutos para exponer cada uno de nosotros 25 minutos. Yo el marco general de la ley general del sistema concursal, su secuencia histórica, los principios. Después el doctor Tuesta ya el mismo decreto legislativo 1511, 1511, que se publicó en el diario El Peruano el día lunes pasado, el día lunes 11, y estamos aguardando su reglamento que debe publicarse antes del 8 de junio entrante. Vamos a tener un periodo de preguntas y de absolución de las respuestas por parte de nosotros, de tal manera que vamos a estar atentos a que vayan haciendo llegar sus interrogantes sobre lo que vamos exponiendo nosotros, para estar atentos a responder también rápida y brevemente todas las consultas que tengan ustedes sobre el tema. Adelante, Miriam, para las diapositivas. Claro, este tema, estimados colegas, estudiantes de Derecho, ejecutivos de empresa, empresarios, micro, pequeño, medianos, grandes empresarios, porque a todos ellos, en tanto personas jurídicas, está dirigido este procedimiento acelerado de refinanciación concursal, para que en la Junta de Acreedores pueda aprobarse el plan de refinanciación empresarial. Esto es antiguo, me refiero, la historia de esta materia es antigua, data de nuestro Código de Comercio de 1902.
El Código de Comercio de 1902 tenía 4 libros que allí los presento. El libro primero era de los comerciantes. Ahí está el libro primero de los comerciantes y del comercio en general. Quiero que sepan que así era hace poco más de 100 años, hace 118 años. El centro del derecho comercial era el comerciante. Era una clase social, el comerciante y el comercio en general. Este código, conforme lo saben los colegas que están escuchando, es copia del Código Español de 1885. Nuestro código peruano es muy vetusto, pero no ha sido derogado. No hay norma que lo derogue. Tiene que decir viejito, mantiene todavía algunas pocas normas en vigencia. Este comerciante, con los años, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya en los años 60, 70 y en particular el año 80, la década de los años 80, cambia a ser un empresario. Ya el comerciante no trabaja solo, individual, sino se organiza y esa organización se llama empresa. Entonces el eje de estudio del derecho comercial, que lo era el comerciante, pasa a ser luego el eje la empresa. Y cosa increíble, desde Europa, Estados Unidos, nos vienen hace ya 10, 20 años, que ahora el eje de estudio del derecho comercial no es ni el comerciante ni la empresa, sino es el consumidor. El consumidor, el que está ajeno a ese es el eje de estudio del nuevo derecho de la empresa en el mundo y en el Perú. El libro segundo trata de los contratos especiales de comercio. Quedan muy pocos contratos especiales de comercio del código. Todos los contratos especiales, todos se han ido derogando por leyes de sociedades, de títulos valores y en la contratación. No nos olvidemos que yo lo digo en mis clases de pregrado en la universidad y también de posgrado, de que el nuevo Código de Comercio peruano es el Código Civil. Es un Código Civil mercantilizado. El Código Civil del 84 regula la compraventa, la permuta, mutuo, depósito, fianza, etcétera, etcétera. Contrato de suministro, el contrato de leasing, etcétera. Así que es un nuevo Código de Comercio peruano, nuestro Código Civil del año 84. El libro tercero no queda nada, casi nada, del comercio marítimo. ¿Qué podemos tener del comercio marítimo de 1902? Absolutamente nada. Pero vamos al grano. El libro 4, suspensión de pagos y quiebras. Este es el que nos vamos a focalizar nosotros. No a los comerciantes, ni a los contratos, ni al comercio marítimo, sino a la suspensión de pagos y quiebras. Nosotros, la generación mía, la generación anterior a la mía, tenía en San Marcos y en todas las universidades del país, teníamos un curso de derecho de quiebras, porque nosotros estudiábamos no con el Código de Comercio de 1902, sino la ley procesal de quiebras. Si vemos una siguiente diapositiva, podemos encontrar que después del Código de Comercio de 1902, ahí la vemos, después del Código de Comercio de 1902, hay una ley procesal de quiebras del año 1932. Fíjense la coincidencia y los caprichos del tiempo. En 1902, Código de Comercio. 1932, 30 años más, sale la ley procesal de quiebras. De 1932 tuvimos que aguardar 60 años, primero 30, después 60, para que en el año 92 salga la ley de reestructuración empresarial que monitoreaba un distinguido amigo de todos nosotros, maestro universitario, el doctor Carlos Torres y Torres Lara, presidente del Congreso de la República en aquel entonces, y dicta esta ley de reestructuración empresarial. Y por supuesto ya estaba derogado el libro 4 del Código de Comercio, cesación de pagos y quiebras. Entonces es a partir de acá, de la reestructuración empresarial, que nos conviene mirar las cosas. En los años 96 y 98 se dictan dos importantes normas, el Decreto Legislativo 845, que ya no le llama el profesor Carlos Torres y Torres Lara reestructuración empresarial, porque más que reestructurar la empresa, lo que se quería es reestructurar el patrimonio de la empresa. La empresa no se reestructuraba, no había transformación, fusión, escisión, otras formas de reorganización, no. Lo que la empresa no, el patrimonio. Entonces por eso le cambiamos el nombre de reestructuración empresarial por reestructuración
patrimonial. Hasta que llegamos a este siglo, y en el año 2002 se dicta la ley, la que voy a abordar yo, 27809, en el 2002, modificada en el 2006 por la ley 28709, otra coincidencia entre los dígitos, 27809 la primera, ahí la tienen, 27809 la primera y 28709 la segunda, que ya es materia cercana, es mi conferencia, pero es el marco de este decreto legislativo 1511, dictado hace una semana. Luego ya viene pues una nueva modificatoria, este decreto legislativo 1189 del 2015, correcto, ya viene la ley del procedimiento acelerado, 1511 del 11 de mayo, gracias, y finalmente aguardamos el reglamento que nos va a terminar de contestar todas las interrogantes que hoy día no tengamos respuesta. Esperamos darle respuesta tentativa, probable, porque hemos leído todos los documentos de trabajo que se han elaborado sobre la materia, los borradores, los proyectos, de tal manera que estamos en condiciones de poderles decir qué cosas sospechamos que va a salir. Pero obviamente no podemos afirmar firme hasta que no salga el reglamento, pero sí le podemos dar orientación. Además, al día siguiente del reglamento vamos a estar otra vez el doctor José Carlos Tuesta y yo explicándole los detalles. Ya no pudiésemos hacerlo porque no tenemos el reglamento todavía. Vamos al marco de la Ley General del Procedimiento Concursal, o sea, la 27809 y sus modificatorias. Número 1, Ley General, tenemos ahí la 27809, su modificatoria. ¿Cuáles son los aspectos principales? ¿Cuál es el objetivo de la ley? El objetivo de la presente ley es la recuperación del crédito. El objetivo de la presente ley es la recuperación del crédito mediante la asignación eficiente de recursos, a fin de conseguir el máximo valor posible del patrimonio de la empresa. Quiero decirles algo. En esta ley que vamos a explicar hoy día, en el 1511, y en la doctrina, en la materia de la 27809, de lo que se trata es de conservar la empresa. Tenemos que subrayar eso. Tenemos que subrayar que lo que queremos es conservar la empresa. Ahora bien, los que asistimos a las juntas de acreedores, lo que queremos es para nuestros clientes, para nuestros patrocinados, para los mismos empresarios, lo que quieren es recuperar el crédito. Han concedido un crédito financiero, recursos, proveedores de insumos, y obviamente el crédito lo concedieron sobre la base de la confianza. Corrían un riesgo, sí, pero la base ha sido en el crédito la confianza. Entonces lo que se quiere es recuperar el crédito. De tal manera que tenemos que tener en mente que tenemos que recuperar la empresa, conservar la empresa y recuperar el crédito. Solo recuperando el crédito también no rompemos la cadena de pagos, porque si cobramos podemos pagar, pero si no cobramos, ¿cómo pago? Ese es un tema. Ese es el objetivo de la ley desde el 2002 y que lo mantenemos hasta ahora, la recuperación del crédito. En muchos casos, estoy hablando del marco general, nosotros acá en Lima y en el resto del país procuramos mantener el negocio en marcha. Por eso aquí dice asignación eficiente de recursos, a fin de conseguir el máximo valor posible del patrimonio del deudor. Nosotros lo que evitamos en nuestras juntas de acreedores que asistimos con nuestros clientes es cerrar la empresa. Cuando usted cierra la empresa, el valor del negocio decrece terriblemente y ya no conseguimos un buen precio por este negocio. En cambio, si seguimos dándole un poco de crédito, se llaman créditos post-concursales, y mantenemos el negocio en marcha, ese negocio todavía tiene un valor, y un valor más o menos, según el mercado, significativo. Ahora no, pues estamos en un estado de emergencia, y entonces por eso se va a hablar de esta situación inesperada, inopinada, insospechada en el Perú y en el mundo. Seguimos. La finalidad de la ley marco, de la ley sistema concursal, era propiciar un ambiente idóneo para la negociación entre acreedores y deudor sometido a concurso. Por eso le llamamos derecho concursal,
¿Por qué es derecho concursal? Porque concurren los acreedores en una junta para decidir si vamos al reflotamiento de la empresa o si la empresa inviable sale del mercado ordenadamente. Yo tengo que subrayar estas cositas, aunque sea brevemente, porque quiero hacer la diferencia con la época anterior, con los 50 años anteriores. En los 50 años anteriores, nosotros, los jóvenes abogados de aquel entonces, apurábamos nuestras demandas para ir primeros al lugar, a la oficina, a la planta, a la fábrica del deudor, hacerle una intervención en su negocio o hacerle una medida cautelar de depósito, extraerle los bienes y ser los primeros en llevarnos los bienes para poderlos rematar y recuperar el crédito. Nosotros en esa época le llamábamos, era la canibalización de la empresa. Uno jalaba la pierna, el otro un brazo, el otro la cabeza, el otro el cuello, el otro llevaba la cintura. ¡Qué barbaridad! Ese era el derecho de quiebras. Se quebraba al empresario y se le llevaba por pedazos. Y los más vivos, entre comillas, se llevaban las mejores partes. No, eso ha cambiado, doctores. Desde los años, desde la primera década de este siglo, lo que se quiere ahora es propiciar un ambiente idóneo para negociar entre acreedores y deudor que está sometido a ese concurso de acreedores, para llegar a un acuerdo de reestructuración. Y si no se puede, si la empresa es absolutamente inviable, entonces una salida ordenada del mercado. Ordenada significa pagar primero a los primeros, segundo a los que corresponde, tercero a estos otros y cuarto. Diferente a los que son diferentes e iguales a los que son iguales. Si yo tengo varios créditos laborales, a todos los de créditos laborales por partes iguales. Pero después el segundo orden ya vienen los que tienen garantías hipotecarias, mobiliarias. Después el tercero de los tributarios, cuarto de los proveedores. Y cuando voy llegando a cada escalón, a todos por igual. Primero diferentes a los diferentes y después iguales a los iguales. Seguimos avanzando. Claro, los tres principios del derecho concursal son: el primero, universalidad. O sea, los procedimientos concursales producen sus efectos sobre la totalidad del patrimonio. Todo el patrimonio. Cuando decimos patrimonio, no solo nos referimos a activos, porque hay muchos jóvenes, sobre todo cuando están en pregrado o en conversación, o sea, coloquial, pues esta persona tiene mucho patrimonio. Refiriéndose patrimonio a los activos, tiene casas, tiene inmuebles, tiene automóviles, camiones, tiene mucho patrimonio. En realidad, patrimonio es activos, pero también deudas, o sea, activos y pasivos. Entonces, el primer principio que rige el derecho concursal es la universalidad. Aquí está en juego y entra todo el patrimonio, la totalidad del patrimonio del deudor, totalidad del patrimonio. Léase, entiéndase, activos y pasivos. El segundo principio es la colectividad. Universalidad, todo el patrimonio. Colectividad, todos los acreedores. Todos los acreedores. Se busca la participación y el beneficio de la totalidad de los acreedores involucrados. O sea, el interés colectivo, este es el cambio profundo. El interés colectivo se sobrepone al interés individual de cobro de cada acreedor. Ya no es cada acreedor jala lo que puede para llevarse lo que puede, rematarlo y recuperar el crédito. Ya no, señor. Hay la inexigibilidad de las obligaciones, nadie toca el patrimonio, nadie puede tocar, nadie puede rematar, nadie puede exigirse un ratito, ordenadamente. El derecho es orden. Entonces, reunámonos, veamos cuánto es la deuda de cada renglón, de cada escalón, y luego proporcionalmente vayamos pagando a uno por uno según lo que dispone la ley, ordenadamente. O sea, primero es todo el patrimonio, segundo es todos los acreedores. En tercer lugar, se desprende del segundo de que esa totalidad de acreedores sí, pero bajo un régimen de proporcionalidad. O sea, los que son iguales voy pagando primero y a todos los que son iguales se les reparto por igual a cada uno, salvo mandato legal distinto, pero si no, estos son los principios. Estoy hablando del marco general. ¿Seguimos?
Por supuesto que estos procesos se inician a instancia de parte ante la autoridad concursal, que como ustedes saben, se encuentra en el INDECOPI. El impulso de los procedimientos concursales es de parte, o sea, la intervención de la autoridad concursal es subsidiaria. La autoridad concursal no nos dispone las cosas, o sea, no maneja los expedientes de oficio. No, señor, tiene que ser a solicitud de parte. Por cierto, este 1511 que va a explicar el doctor José Carlos Tuesta es absolutamente electrónico, absolutamente electrónico. No hay junta, creo, es presenciales, no hay presentación de escritos, todo lo que se deba hacer y los escritos, todo virtual, virtual. O sea, el inicio de los procedimientos concursales es a instancia de parte interesada. Esta conducta procesal la conocemos todos porque en los procedimientos concursales uno debe adecuar su conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad, buena fe. Estas cosas la tienen desde el Código Procesal Civil, pero aquí quiero subrayar algo que me parece muy importante, porque no puedo dejar de hacer conexión con el 1511. Aquí de los que yo subrayaría son dos cosas: veracidad, no como voy a quitar probidad, lealtad, ya sé, pero debo subrayar veracidad y buena fe. La información, la declaración que brinde el deudor tiene que ser veraz, veraz, absolutamente veraz. ¿Por qué, doctora? ¿Sabe por qué? Porque si se comprueba la falsedad, el o sea, el plan de refinanciación empresarial es nulo, lo ordena la ley. Lo ordena la ley. Por eso la veracidad, la información que se brinde es siempre bajo régimen de declaración jurada y de que esto es veraz, esto es así, esto se le debe a tal persona, esto se le debe a cada uno. Si se presenta información falsa, cuidado, nulidad, nulidad. O sea, lo dice la ley, porque cuando la ley no lo dice, ya son pretensiones a veces de los colegas, hay que pedir la nulidad del acto jurídico. No, señor, ¿la ley lo dice bajo sanción de nulidad? No, entonces, pero aquí sí dice, el 1511 dice bajo sanción de nulidad, de tal manera que esta veracidad en este régimen, en estas semanas, en estos meses, en este año 2020, destaca respecto a probidad, lealtad, y por cierto también destaca la buena fe, porque nadie es perfecto, o sea, puedo haberme equivocado. Si a la hora de presentar mi declaración hubo un error, presento el siguiente escrito virtual y explico de que tenía un error y que esto está en cifras. No hay problema en eso, no se puede haber un error, pero sobre la base de que la información que se brinde tenga que ser veraz. Vamos terminando. ¿Qué créditos están comprendidos? Las obligaciones del deudor originadas hasta la fecha de publicación del aviso. Claro, en el régimen general se publica un aviso indicando ya que se entró a proceso concursal y entonces ya la inexigibilidad de las obligaciones. Nadie toca el patrimonio. Vamos a tener una junta de acreedores y vamos a decidir ordenadamente quién se va a encargar de vender los activos si es que vamos por la disolución, la liquidación. ¿Quién va a vender los activos? ¿Cómo se van a pagar las deudas? Si vamos al reflotamiento, entonces ¿cómo vamos a refinanciar? ¿Cómo vamos a ir cobrando? Si van a haber créditos post-concursales o no, etcétera. Ahí está. A partir de la fecha de publicación del aviso, que ahora es en el boletín concursal digital que difunde INDECOPI, se suspende la exigibilidad de todas las obligaciones que el deudor tuviera pendientes. O sea, sí, pero hay una orden de un juez de un remate, se suspende, pero el juez ya decretó una medida de embargo, se suspende, todo se suspende, la inexigibilidad de las obligaciones. No se olviden, el principio es ordenadamente tenemos que conducirnos para buscar el fin que deseamos. En ningún caso el patrimonio del deudor sometido a concurso puede ser objeto de una ejecución forzada. En ningún caso. Fíjense cómo cierra las puertas. Esto es en el marco general. Ahora que vamos a entrar a un marco especial con mayor razón, con mayor énfasis. Vamos poniendo las últimas diapositivas. Este es un tema muy importante. No lo ha tratado el decreto legislativo 1511, pero esperamos que el reglamento lo haga. El periodo de sospecha. ¿Qué cosa es el periodo de sospecha? Son todos aquellos actos, dice el juez, en este caso habla del juez, vamos a ver qué dirá el reglamento. El juez declarará ineficaces frente a los acreedores del concurso los actos jurídicos que no se refieran al desarrollo normal de la actividad del deudor y por supuesto que perjudiquen su patrimonio y que hayan sido realizados o celebrados por el deudor dentro del año anterior
a la fecha en que presentó su solicitud para acogerse a los procedimientos concursales. O sea, lo que tenemos es que en el Perú y en el mundo, la conducta de los empresarios en ocasiones, en circunstancias, en el último año como que empieza el momento de la desesperación, y ya cuando están cerca de iniciar el proceso se comienzan a enajenar los bienes o a donar, a pedir préstamos, a retirar fondos que no corresponden para utilizarse en cosas que no corresponden. Entonces, cuando hay conductas así, que no corresponden a una conducta correcta de la gerencia, de la administración, de la persona jurídica, el juez tiene que declarar que esos actos jurídicos son ineficaces. Y por supuesto, acá hay un marco del civil y hay un marco penal. Esperamos hablar más de esto del periodo de sospecha, que es un tema tan interesante en doctrina y que ha merecido muchas investigaciones en las universidades, sobre todo en los posgrados. El procedimiento concursal puede ser iniciado por el propio deudor o por sus acreedores, cumpliendo los requisitos establecidos por la ley. Quiero decirles que acá en el 1511 solamente se va a solicitud del deudor. No existe procedimiento concursal de emergencia, a solicitud de acreedores. No. Solamente el deudor puede concurrir. A solicitud, cualquier deudor puede solicitar el inicio del procedimiento concursal siempre que acredite encontrarse en uno de estos dos casos. O sea, estos casos del marco general es que más de un tercio del total de sus obligaciones se encuentren vencidas e impagas por un plazo mayor, un periodo mayor a 30 días, o que tenga pérdidas acumuladas cuyo importe es mayor al tercio del capital social. O sea, en esas situaciones el mismo deudor se presenta. Ese es el marco general. También los acreedores, que no es el caso de este procedimiento acelerado de refinanciación concursal, pero también los acreedores en el marco general, acreedores impagos cuyos créditos exigibles se encuentren vencidos y que no hayan sido pagados dentro de los 30 días calendarios siguientes y que en conjunto superen 50 UIT. Como el UIT está en 4.300, estamos hablando de una cifra superior a los 200.000 soles. Pero acá hay una cosa importante para ir cerrando ya los casos, las explicaciones mías. Lo que quiero decirles es que si no hay concurso, si no concurren dos o más acreedores, el expediente se archiva. O sea, por eso es que en ocasiones los abogados vemos de arreglar con uno o con el de acá para dejarlo solo a uno, y con ese uno que me lleva a concurso, el expediente se le archiva porque tiene que haber concurso. De ahí la denominación derecho concursal. El orden de preferencia es siempre constitucionalmente, primero, los créditos laborales. No hay duda, eso está en la Constitución política. Después los créditos garantizados con hipoteca, con garantía mobiliaria. En tercer lugar, los créditos tributarios. Y en cuarto lugar, los créditos comunes. Yo digo siempre nosotros, porque yo he trabajado para la actividad privada, entonces éramos nosotros los que dábamos los insumos para la fábrica, y entonces los créditos comunes estábamos en cuarto lugar. Ese orden de preferencia, remuneraciones, beneficios sociales a los trabajadores, por supuesto todo lo que es ahora AFP, ONP, todos esos son créditos preferenciales, están en primer lugar. En segundo lugar, como se ha dicho, los créditos garantizados con hipoteca, garantía mobiliaria, buenos warrants, derechos de retención, medidas cautelares. Estas garantías deben haberse constituido e inscrito, cuando es el caso de la inscripción, y la medida cautelar trabada antes, porque ya después ya no procede. O sea, después que se publicó el inicio del procedimiento, ya no procede trabar medidas ni hacer ninguna garantía. En tercer lugar, los créditos de origen tributario, en general, todos los tributos, intereses, moras, cosas. Y en cuarto lugar, siempre diré yo, nosotros los acreedores de créditos comunes. Sí, pues en la junta de acreedores que se cita, y ahora también lo mismo, va a haber una junta de acreedores, se requieren ciertas mayorías para poder tomar acuerdos. La comisión dispone de la convocatoria junta, poniendo a disposición, entre la publicación del aviso y la fecha hay un plazo para poder estar informados y acudir responsablemente para tomar una decisión adecuada, sin olvidar de que en esta ocasión debemos tener en mente conservar la empresa. La empresa es una fuente de empleo de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros compatriotas. Muy importante, un muy alto porcentaje del país trabaja en el 95% en la micro y pequeña empresa. Entre la publicación del aviso y la junta, bueno, tal, la citación a junta, bueno, ahora todo es electrónico en este nuevo procedimiento acelerado. Y cierro mi exposición atento. Por supuesto que el deudor tiene derecho a asistir, a estar presente, pero ¿para qué?
va a estar presente para manifestar su posición respecto del procedimiento. Claro, en este caso el deudor va a tener que estar presente para decir, voy por el reflotamiento y cuál es su plan de refinanciación. Y también en el marco general el deudor asiste, ¿no? Cuando es presencial, el deudor asiste a la junta y lo escuchamos, los acreedores, le hacemos preguntas para poder tomar una decisión informada, si su empresa aún es viable o no para mantener, para conservar la empresa. Yo voy a estar atento, creo que no tenemos ya más diapositivas, Miriam. Voy a estar atento a la exposición. Bueno, hay una instalación, los porcentajes son muy altos ahí, 2/3 los que pusimos en la Ley General de Sociedades para modificar estatutos, todo, 66, o sea, 2/3 de los presentes. Claro, en la segunda junta se baja a los que asisten, ¿no? Pero ahí dice, en la segunda convocatoria se instalará con la presencia de los operadores reconocidos que hubiesen asistido. Claro, ese es el marco general. Ahora vamos a ver el marco especial de este procedimiento acelerado, que es lo que nos ha convocado. Claro, la agenda de la Junta es muy extensa, como ven ustedes, A, B, C, D, E, F. No, ahora la agenda en este 15-11 va a ser punto único. Aprobar o desaprobar el plan de refinanciación. Aprobar o desaprobar, punto, no hay más. Agenda de punto único, pero todo esto se veía y se seguirá viendo en el marco general cuando vuelvan las cosas a la normalidad anhelada por todos nosotros, por todo el país y por todos los países del mundo. Entonces, lo dejo a mi colega y amigo, el doctor José Carlos Tuesta, para que haga la parte especial y me quedo atento a todos los detalles para poder contestar las preguntas de ustedes cuando terminen dentro de los próximos 25 minutos de la conferencia del doctor José Carlos Tuesta. Muchas gracias por vuestra audiencia. Muy bien, agradecemos la participación del doctor Ricardo Beaumont. Ahora continuamos con la segunda ponencia, que estará a cargo del doctor José Carlos Tuesta. Tema: ¿es el PAR el remedio para la insolvencia post-COVID-19? Adelante, doctor José Carlos. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a la Cámara de Comercio por esta invitación, deseando que todos los presentes estén gozando, ustedes y sus familias, de una buena salud. Y a los empresarios, no solo también una buena salud para ellos, sino también, ojalá, Dios quiera, una buena salud empresarial, que es lo que necesitamos para reflotar este país. Un saludo también al doctor Ricardo Beaumont por su valioso tiempo que nos está brindando en explicarnos y brindarnos un poco de su experiencia en el derecho concursal. Pues lo recuerdo yo, he sido mi profesora en la maestría desde aquel decreto legislativo, decreto ley 26.116, ¿verdad? Que fue prácticamente el inicio del derecho concursal moderno en el Perú, porque todo lo que ha explicado, como ustedes han visto en las diapositivas anteriores, provienen pues de la ley de quiebras, que ya obviamente prácticamente han quedado en desuso. Muy bien. A ver. ¿Cuál ha sido el impacto económico directo que ha generado la paralización o la inmovilización social producto, pues, esta pandemia provocada por el COVID-19? Estas son algunas cifras que hemos obtenido del Ministerio de Economía y Finanzas. A abril del 2020, de todo el aparato económico que se movía, solo un 55.8% está operando o está activo. Como ustedes saben, muchas actividades que han sido declaradas no esenciales, ¿verdad? Y eso ha generado una gran paralización y obviamente una evidente recesión económica que se va a sentir seguramente, bueno, ya se está sintiendo, pero con mayor incidencia en los próximos meses. Esperamos que no. Esto ha generado pérdidas, correcto, de más de 36.000 millones de soles, que representa casi el 4.7% del PBI. Según el Fondo Monetario Internacional, correcto, somos uno de los países que vamos a menos a decrecer. Y eso suena medio alentador, porque hay otros países como Colombia, Chile, que van a decrecer entre un 6 a un 7%. O sea que algo de ventaja tenemos, pero al final de cuentas es decrecimiento.
Y la tan esperada reactivación económica, mis amigos, como todos ustedes lo conocen y lo saben, hasta la fecha todavía sigue siendo un pendiente. Hay una serie de protocolos que se están tras marcha y contramarcha. Estamos recién en una primera etapa de amortiguamiento con el tema del COVID, pero todavía el aparato productivo y el aparato económico no está echando a andar como se espera, y esto a nivel mundial pues ha generado una serie de situaciones que ha permitido, en primer lugar, a los gobiernos a nivel mundial inmediatamente echar mano a las normas de derecho concursal. El derecho concursal, como decía el profesor Joaquín Bisbal, profesor español, un derecho que surge como un derecho de moda, como un derecho, digamos, que es la respuesta a las crisis empresariales que se dan de cuanto en cuanto. Y si ustedes revisan, por ejemplo, en las diapositivas del doctor Ricardo Dumont, el decreto ley 26.116, que fue expedido en el año 92, esta es la respuesta a una crisis que de repente todos, o no sé si todos, la recuerdan, ¿verdad? Bueno, para términos coloquiales, esta norma fue pues promulgada como respuesta al famoso impacto de las medidas económicas del ministro Hurtado Miller, o más conocido como Fujishock, ¿verdad? Del gobierno del presidente o del expresidente Fujimori. Y durante ya casi 20 años, el derecho concursal peruano ha evolucionado, y tal cual lo ha redactado el doctor Dumont, ha ido trascendiendo desde ser un derecho que protege el patrimonio empresarial, ha mutado a cambiar a ser un derecho que protege el crédito. Sin embargo, con el decreto legislativo, 1511, sobre el procedimiento acelerado de refinanciación concursal, dentro de sus objetivos que están previstos en el artículo 1, establece que el objetivo de la dación o la expedición de esta ley es ahora proteger la empresa. Obviamente también proteger el crédito, evitar la insolvencia y obviamente generar un medio idóneo para la negociación entre acreedor y deudor. Muy bien, entonces, sí, pues esta es la norma expedida por Perú, ¿correcto?, que pretende ser el salvamento para las empresas. ¿Lo es? ¿Lo será? Bueno, de eso queremos justamente reflexionar y conversar hoy día, y la idea final después de esta breve reunión, mis amigos, es que todos podamos luego aportar, porque créanme que esta es justamente una oportunidad valiosa para que a través de gremios empresariales como la Cámara de Comercio, colegios de abogados, colegios de economistas, se hagan verdaderas propuestas de mejora, de reforma o de reforzamiento para efecto de que esta norma funcione, porque lo que más se quiere, mis amigos, es que esta norma funcione, para efecto de evitar la insolvencia sobrevenida y evidentemente la liquidación y quiebra de las empresas. Muy bien, ¿qué es entonces lo que propende este procedimiento acelerado de refinanciación? Como decía, proteger la empresa. Y estamos retomando o estamos volviendo, y ahí dejo la reflexión, ¿no es cierto?, seguramente a nuevamente volver a ese clásico principio del derecho concursal, correcto, que se llama la protección o conservación de la empresa. Y es que efectivamente todos los países que han dictaminado o han dictado en este momento normas post-COVID, justamente buscan eso, proteger la empresa, digamos, en consonancia con también proteger el crédito. Debemos decir, antes que me olvide, que Perú y Colombia son los países que llevan la vanguardia en normas concursales post-COVID. En Chile, Argentina, el mismo Brasil, todavía se siguen discutiendo normas para ver si es que efectivamente se va a dictaminar una norma que permita, digamos, afrontar esta crisis COVID, pues como la que venimos conociendo. En España, por ejemplo, digamos que
ha sido todavía un poco más drástica la situación en la que de plano han suspendido simplemente los procesos concursales hasta fin de año a efecto de que, digamos, deudores y acreedores, y sobre todo deudores, no se vean pues perjudicados con los procesos concursales o, más que todo, con los procesos de ejecución sobre su patrimonio. En Italia, por ejemplo, también, hace poco nomás, ya iba a entrar en vigencia el 15 de agosto la nueva ley concursal, que es una ley que sobre todo protege el crédito. Y justamente ha sido prolongada su vigencia porque entendemos que lo que se busca es no necesariamente privilegiar el crédito, sino también proteger la empresa. Muy bien, bueno, eso lo dejo como comentario aparte para efecto de los que quieran investigar. ¿Qué más busca esta norma? Evidentemente evitar la insolvencia. ¿Qué significa evitar la insolvencia? Eso significa, a nuestra consideración, que el legislador se ha puesto en una situación en la que el deudor en este momento no está en insolvencia, sino en una preinsolvencia. ¿Correcto? Porque su nombre tal cual lo dice, evitar la insolvencia, que es justamente la falencia económica que se genera cuando un deudor no puede cumplir en sus fechas los pagos o las obligaciones que tiene programadas. Evidentemente también lo que se busca es, o se persigue es mantener la fuente de negocio y obviamente la fuente de empleo, que este es un tema central, las fuentes de empleo. Y es que este procedimiento acelerado, que surge como una respuesta a las crisis, sí pues tiene digamos, un cariz especial, porque reflexionábamos hace poco con el doctor Ricardo Gumón y otros colegas, de que esta crisis no es, ni viene, pues señores, de una falencia económica que provenga de una mala gestión, de una mala decisión de la gerencia, de una mala decisión del directorio, de una falta de reinversión en el mismo negocio, sino viene de un aspecto completamente exógeno, de una situación que yo la llamo que no es estructural a la compañía, sino una situación anómala. Creo yo, mis amigos, que muchos de ustedes seguramente cuando han visto los estados financieros de sus clientes, deben haber casi, estoy seguro en la mayoría de los casos, 3 meses atrás o 2 meses atrás, sus números estaban en azul, y 2 meses o 3 meses posteriores prácticamente están camino a la insolvencia. Y eso es justamente lo que se busca evitar. Muy bien, ¿quiénes pueden acogerse a este procedimiento? Todo tipo de persona jurídica que realiza actividad empresarial. No incluye a los empresarios persona natural, porque se entiende que las unidades productivas, se entiende que las corporaciones o las personas jurídicas aglomeran, digamos, patrimonios empresariales, que es la combinación de capital más trabajo, y que pues es el centro de atención de esta norma a efecto de que se puedan salvar puestos de trabajo, salvar la empresa, refinanciar obligaciones y obviamente también generar el ambiente idóneo para la renegociación de los créditos. Como dato adicional, según cifras del INEI, por ejemplo, en el Perú existen al 2019 2.300.000 empresas, de las cuales el 95% de ese número de empresas son pymes o microempresarios. Entonces, evidentemente, esta norma está dirigida a ese grueso del 95%, que son los que representan el gran motor de la economía peruana y obviamente el crecimiento del PBI. A ver, el artículo 3.1 dice que también pueden acogerse como personas jurídicas que son las asociaciones, es decir, las asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿cierto? Porque evidentemente son personas jurídicas. La duda que surgió es que algunas otras personas jurídicas que también realizan actividad empresarial y aun cuando no persigan fines de lucro, como las fundaciones, los comités, y que están reguladas en el Código Civil, ¿podrían acogerse? A nuestra consideración, definitivamente aquí no cabe una interpretación extensiva ni analógica
La norma ha sido muy clara, no sabemos por qué la distinción, y en todo caso esperemos a ver si el reglamento lo aclara, pero tal cual está el día de hoy, solamente incluiría personas jurídicas con actividad comercial y o asociaciones en genético. También nos hicieron una pregunta si es que incluye, por ejemplo, a los consorcios. Tengamos en cuenta que los consorcios no son personas jurídicas, ¿correcto? Así que no incluirían a los consorcios. Los consorcios son simplemente la unión de dos empresarios, dos o más empresarios, que se juntan pues para hacer una actividad empresarial concreta, unas actividades de colaboración empresarial, pero no involucra a estas entidades, estas sí pues sui generis entidades, pero no son personas jurídicas, ¿verdad? ¿Hasta cuándo hay plazo para acogerse? Hasta el 31 de diciembre del 2020. Eso no significa que no podría ser ampliado si es que la entidad respectiva, sectorial, lo considera necesario. Sí, eso está justamente en las disposiciones transitorias finales. Muy bien, ¿cuáles son los requisitos para acogerse al procedimiento acelerado de refinanciación? A ver, de acuerdo a la norma, que seguramente todos lo tienen a la mano, no existe los requisitos establecidos en este decreto legislativo, lo manda el reglamento. De la información que nosotros hemos podido compartir, tener y observar en la elaboración previa a esta norma, hemos podido recoger algunos requisitos que seguramente van a ser o modificados o confirmados en el reglamento. Y justamente este es uno de los temas que va a ser muy importante poder reflexionar desde ahora su necesidad de regularlos o no, y sobre todo pues pensando en su funcionalidad para que más deudores puedan tener acceso a la protección patrimonial del PAR, ¿verdad? Muy bien. No se ha definido, pero es probable que sean las siguientes. A ver, una primera es la clasificación que hace, digamos, que se hace pues en el sistema financiero como normal o con problemas potenciales. Todos sabemos que una empresa está clasificada como normal cuando su rango de morosidad va de 1 a 7 días y con problemas potenciales es de 8 hasta 90 días, ¿verdad? Entonces, este es una primera, digamos, primer requisito, primer filtro a cumplir por los deudores, que así ha estado establecido en algunos preproyectos que han estado circulando. Igualmente, y este sí es un tema polémico, no haber accedido a préstamos de Reactiva Perú o el FAEMIPE, que es el Fondo de Apoyo Empresarial para la mediana y la pequeña empresa. Y este sí es un tema polémico, lo reitero, porque justamente este es uno de los temas que creo que va a ser objeto de amplio y arduo debate, porque particularmente consideramos que muchas de las empresas que incluso ya han accedido al préstamo Reactiva Perú, estos créditos han sido absolutamente ya liquidados en la cobertura de proveedores, de trabajadores e incluso hasta de la inversión que van a hacer para reactivarse. Piensen ustedes, por ejemplo, en el segmento construcción, los protocolos que se requiere para reactivación son bastante onerosos. Yo creo que los que están al día con el tema de los protocolos pueden saber que son costos, en muchos de los casos, hasta a veces impracticables, ¿correcto? Y que incluso ha permitido que algunos empresarios ni siquiera quieran reactivarse por lo onerosos que son. Muy bien, así que este requisito considero yo que sí va a ser objeto de un debate y seguramente en un inicio que estuvo puesto y estaba pensado en considerarse en el decreto legislativo, finalmente lo batearon pues al reglamento para con mayor calma establecer si conviene o no poner esto, ¿verdad? Otro requisito, y eso sí es lógico, evidentemente no estar acogido a un proceso concursal previo ya difundido. ¿Qué significa proceso concursal previo ya difundido? Es decir, que ya esté acogido y debidamente publicitado que este deudor haya sido ya considerado un proceso concursal ordinario e incluso el preventivo.
¿correcto? Pero ojo, si es que este proceso concursal, un deudor, por ejemplo, ya ingresó él su solicitud para acogerse a un proceso ordinario, pero este todavía no ha sido difundido, publicado, puede acogerse, ¿correcto?, a el actual PAR, porque, conforme la norma lo dice, si es que, o sea, bajo la condición de que no haya sido difundido todavía en el boletín de normas legales del INDECOPI respecto a su acogimiento a estos procesos ordinarios. Otro punto se indica que también considero que va a ser objeto de debate, es que se ha considerado que deberían acogerse o pueden acogerse estas personas jurídicas, deudores, que demuestren no tener pérdidas mayor a 1/3 del capital social deducidas reservas. La reserva legal, que como ustedes saben, pues la reserva es el 10% de la utilidad anual, ¿no es cierto?, hasta cubrir un 20% de capital. Pero yo creo que muchas de las empresas, ¿no es cierto?, van a tener un verdadero escollo para pasar este requisito, por lo que me parece que esto debería ampliarse, ¿verdad? Esperemos igual el reglamento. Y un último punto, sí creo que esto se va a mantener, es que evidentemente no tiene que haber sido aprobado pues, en un proceso de disolución o liquidación, según la Ley General de Sociedades, que ya está en marcha. O sea, no tendría sentido porque ya posiblemente hasta el deudor esté siendo liquidado, ya no tendría sentido en ese momento acogerse a un PAR, ¿verdad? ¿Cómo se inicia? Ya, tal cual lo dijo el doctor Ricardo Beaumont, y a diferencia de todo lo que nosotros hemos conocido, esta crisis ha establecido pues nuevas necesidades y nuevas formas incluso de actuar en el proceso. El procedimiento es absolutamente virtual. Uno de los temas que nosotros incluso esbozamos cuando estábamos en análisis, digamos, de la expedición de la nueva norma es que, por ejemplo, existan comisiones delegadas, ¿no es cierto?, en La Libertad, Arequipa, que se vio en diversas ciudades porque desaparecieron de Trujillo, desaparecieron de otras ciudades como Arequipa, Chimbote, las comisiones delegadas o las comisiones de procedimiento concursal que se encargaban pues de tramitar estos procesos de manera presencial. Muy bien, esto ya quedó en el olvido y definitivamente nos tenemos que acomodar a un nuevo procedimiento enteramente virtual. Para esto se está elaborando un protocolo o una declaración jurada, mejor dicho, en la que simplemente el deudor va a suscribirlo y va a juntar, dentro de otros requisitos como sus poderes, los estados financieros sencillos, aprobados, ¿no es cierto?, al 2019, con una relación de obligaciones y montos adeudados. Es muy importante volverlo digamos, a precisar, porque ya lo dijo el doctor Beaumont, pero el deudor tiene la obligación bajo el principio de veracidad de precisar de manera honesta cuáles son las obligaciones que adeuda, ¿correcto?, y sus montos, porque una falsa declaración conlleva a la nulidad automática del PAR o de su solicitud, o si es que el plan de reestructuración empresarial ya fue aprobado, incluso hasta hay un año posterior a su aprobación para ser declarado la nulidad, petición de parte o incluso hasta de oficio. Así que aquí se requiere mucha transparencia a usted, amigo empresario que nos escucha, mucha sinceridad, porque la sanción es drástica. ¿Y por qué la sanción es drástica? Porque el gran, digamos, beneficio de acogerse o de iniciar el PAR es la protección patrimonial. Y si esta protección o si este procedimiento es declarado nulo, esa protección se enerva, se anula e inmediatamente cualquier acreedor puede simplemente atacar el patrimonio, embargar, ejecutar y en la etapa procesal en la que se haya quedado. Muy bien. Una vez admitida, o sea, el INDECOPI recibe en su mesa de partes virtual, revisa las condiciones, revisa los requisitos y si es que están adecuadamente sustentados, que deberían ser bastante sencillos, bastante simples, ¿correcto? Inmediatamente se publica en el boletín y a partir de la publicación se genera el marco de protección patrimonial. Todos conocemos, se encuentra regulado pues, en el artículo 16 de la Ley General del Sistema Concursal. Y esta protección dura hasta que se apruebe o no
el plan de reestructuración empresarial. Obviamente, si es que se aprueba, continúa la protección patrimonial. Si no se aprueba, se levanta y ahí sí el deudor va a estar en serios problemas. Aplica el periodo de sospecha. Y aquí sí tengo una reflexión que hacer porque la norma del decreto legislativo 1511 habla de un periodo de sospecha remisivo a la Ley General del Sistema Concursal. Y la Ley General del Sistema Concursal, en su artículo 19, habla pues de un año desde la fecha en que se somete al concurso, ¿verdad? Muy bien. Esto, pues, a nuestra consideración, es excesivo porque resulta que, a ver, pensemos un año atrás, esta norma va a entrar en vigencia cuando se apruebe el reglamento. El reglamento debería aprobarse hasta el 8 de junio. En junio van a comenzar a, digamos, activarse las mesas virtuales, ¿ok? Y si en junio yo presento mi solicitud, un año atrás, todas mis solicitudes, todas mis transferencias, mis reorganizaciones patrimoniales que yo haya hecho, por ejemplo, de buena fe, podrían ser incluso cuestionadas, hasta de mala fe, porque se podría interpretar, ¿no es cierto?, que yo habría transferido estos bienes con la finalidad de deshacerme de mi patrimonio para evitar, digamos, pagar o tener bienes con qué pagar a mis acreedores. Pero un año atrás, señores, pensemos, junio del año 2019, ¿quién sabía del COVID? ¿Quién sabía del problema y emergencia sanitaria que se iba a venir? Entonces, un año atrás, me parece que lo más práctico, pragmático y razonable es que, aplicando la simple lógica, si es que en junio empezamos a presentar o se apertura la mesa de partes virtuales, yo creo que con 6 meses de periodo de sospecha hacia atrás es más que suficiente para, digamos, tener una norma racional que no genere pues más contingencias, que eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Y un tema en relación a lo que es el inicio del PARC también es el trámite preferente. Creo que ya lo dije, ¿verdad? Que si es que existen 2 trámites coincidentes en los que uno ha presentado, por ejemplo, un acreedor pidió de mí, como empresa, el sometimiento a un concurso, un proceso concursal ordinario, y hasta la fecha no se admite, no se publica la situación de concurso, y en ese itinere yo presento el acogimiento al PARC, se va a preferir darle trámite y se archiva el de mi acreedor, y se prefiere darle trámite el que yo presente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente lo que se busca es ingresar a este deudor a un procedimiento célere, rápido, para una reestructuración de obligaciones. Todos sabemos, creo acá, que iniciar un proceso concursal ordinario, creo que tiene fecha de inicio, pero no sabemos que tiene fecha de término, ¿verdad? Son años de años y muchas veces, y como lo vamos a ver al final, ni siquiera se logra el objeto que para el cual fue concebido muchas veces estos procedimientos, ni siquiera la recuperación del crédito y menos la conservación de la empresa. Muy bien, una vez que está ya, digamos, admitido a trámite el acogimiento al PARC, el INDECOPI, a través de su comisión delegada, va a publicar durante un plazo de 10 días para que los acreedores se apersonen, ¿correcto?, y soliciten su reconocimiento de créditos. Y aquí un tema muy importante y que sí es, digamos, un aspecto diferenciador incluso del concurso preventivo que está en la actual ley. No se reconocen créditos laborales y no se reconocen los créditos de consumo. ¿Por qué? Evidentemente, todos creo acá sabemos que los créditos laborales tienen una alta litigiosidad. Y en el tema de los créditos de consumo, son créditos muy pequeños, ¿correcto? Piénsese, créditos derivados pues de ventas pequeñas, ventas online que quedaron de repente en el margen del cumplimiento, y estos pequeños acreedores tienen poco incentivo para personarse a un procedimiento concursal
que incluso en su posibilidad de apersonamiento resulta muy oneroso y pueden volver no solamente litigioso, sino sobre todo burocrático, y lo que se busca con esta norma es avanzar hasta llegar al plan de reestructuración empresarial. Muy bien, pero si bien es cierto, no se reconocen, o sea, no pueden participar en estos procedimientos los acreedores laborales y los de consumo, pero el deudor al momento de que presenta su solicitud del plan de reestructuración empresarial e incluso desde el momento que se acoge al PAR, debe incluir la relación de sus acreedores laborales y los de consumo bajo sanción de nulidad. Y eso sí es drástico, como ya les decía, prácticamente es una situación muy fuerte para el deudor no declararlo, porque estaría al margen de la protección del patrimonio que le genera el artículo 16 de la ley concursal, con la difusión del procedimiento o con la difusión del concurso, del acogimiento del concurso, ¿verdad? No procede, y este es otro tema interesante, el reconocimiento de créditos contingentes. Los créditos contingentes, pues piénsense en una indemnización, en una resolución contractual, que todavía no hay un monto determinado, ¿correcto? No proceden el reconocimiento. Y en todo caso se reconocerán, ¿no es cierto?, cuando estos se vuelvan reales. Si bien es cierto, no procede el reconocimiento, ojo con esto, sí procede que, y sí es obligatorio que el deudor lo declare. Ahora, ¿qué va a declarar si es contingente? Está la duda. Eso no ha sido justamente aclarado, ¿no? Eso no ha sido todavía resuelto, pero bueno, lo que se estila es que hagan un procedimiento similar a lo que hacen los auditores, los contadores, en establecer pues montos probables, ¿no? En función a si el crédito es probable, remoto o posible, ¿verdad? Que hay toda una categorización en las normas de contabilidad sobre este punto, ¿no? Muy bien, una vez reconocidos los créditos, ya se publica la convocatoria de Junta de Acreedores, la que debe llevarse en 10 días posteriores. ¿Sí? La Junta de Acreedores, como dijo el doctor Ricardo Beaumont, es completamente virtual, se graba electrónicamente y requiere la presencia remota de un notario. Creo que todos nos estamos ahora acostumbrando a esta nueva etapa de comunicarnos, a esta nueva etapa de enseñar y aprender, y esta nueva etapa incluso de hacer negocios. Todo es virtual, ¿correcto? Y digamos que es justamente la forma que a raíz de la crisis hemos tenido que adoptar para salir adelante. Y efectivamente creo que lo estamos haciendo bien y esperamos que siga de esa forma. La agenda única es muy sencilla. ¿Se aprueba o no el plan de reestructuración empresarial? De aprobarse, continúa la protección patrimonial. De no aprobarse, se termina el procedimiento sin más ni más y los acreedores, si quieren, podrán llevarlo a un proceso concursal ordinario o ya pues lo que ellos decidan en relación a la suerte del deudor en función pues a sus categorías patrimoniales. ¿Cómo se instala y cómo se decide? Bueno, esto lo he puesto entre comillas porque tampoco está en la ley, lo remite el reglamento, pero de algunas previas informaciones que hemos tenido, se está manejando, a diferencia de la norma concursal que pide un 66%, en la instalación bastaría con un 50% de acreedores. Y en los votos, con efectivamente más del 50% de los créditos reconocidos, o sea, no de acreedores, con el más del 50% de créditos reconocidos, se puede hacer un voto, se puede hacer, digamos, una decisión. Bueno, ¿cuál es la decisión? Aprobar o no. Esto es importante, la instalación de la Junta no sustituye a la Junta de Accionistas. Y esto es, digamos, de trascendencia porque justamente este es uno de los argumentos que propende el famoso principio de conservación y continuidad de la empresa. Porque lo que se está buscando acá, efectivamente, es que la empresa no pare, que la empresa siga produciendo, que la empresa siga teniendo recursos de repente magros o muy pequeños, pero que continúen en el mercado a efecto de seguir cubriendo necesidades, sobre todo pues de su masa laboral, ¿verdad? Y siendo también una oportunidad para el consumo. Efectivamente, la empresa continúa en actividad ordinaria tal cual lo indica la norma.
Y este es el sustrato, digamos, de todo el plan, de todo el proceso PARC, llegar al plan de refinanciamiento empresarial. Que digamos, señores amigos, este es el corazón del procedimiento. Esto es el todo o nada. Y así es, este es el todo o nada, porque aquí está verdaderamente si la empresa, el empresario, continúa o no siendo vigente en el mercado. Muy bien, una vez que se han reconocido los créditos, ya estos han quedado adecuadamente reconocidos, ya no hay contingencia. Ojo que en alguna parte de la norma indica que si es que estos créditos no son reconocidos y hay cuestionamientos, pueden ser incluso apelados, se va a la sala, y recién cuando vuelve a la sala, que tienen incluso plazos céleres de hasta 5 días para resolver, recién, digamos, vamos a tener un crédito reconocido, pero esto va a ser materia de otro tema. Digamos que en este caso estamos viendo que ya existe un crédito reconocido y lo que se busca ahora es que se apruebe el plan de refinanciamiento empresarial. En ese acto, una vez que están reconocidos los créditos, el deudor debe enviar a la Secretaría Técnica vía electrónica su plan de refinanciamiento empresarial. Y en este tiene que indicarse todos los créditos reconocidos y no reconocidos, e inclusive los contingentes. Los créditos reconocidos, ya sabemos, son todos los créditos, digamos, los que se llaman incluso los créditos garantizados, no garantizados, los quirografarios incluso, muy bien, y los no reconocidos, como por ejemplo los laborales y de consumo, y así también los contingentes que hace un momento desarrollamos. Fíjense, y aquí hay un tema muy importante que está recogido en el artículo 10.1. Indica que si yo presento un crédito, vamos a suponer, en mi plan yo presento mi estructura de obligacionistas, detallo que existe un acreedor a quien le debo 10.000 soles, pero este acreedor dice, no, a mí no me debes 10.000 soles, tú me debes 20.000, ¿correcto? Esa discrepancia que tendría que ser resuelta según su naturaleza por un juez o una autoridad administrativa, fíjense, ¿qué va a representar? No va a impedir que el plan de reestructuración empresarial se apruebe, pero si después de que el plan de reestructuración está aprobado y después regresa la orden del juez o la autoridad administrativa indicando que, en el ejemplo, que el crédito era 10.000 soles más, o sea, 20.000 soles más, o mejor dicho, 20.000, pero 10.000 soles más de lo que había reconocido el deudor, esos 10.000 soles en adición, señores, no entran dentro del plan de reestructuración y podrían ser cobrados de manera preferencial respecto del patrimonio del deudor, tal cual si fuera pues un crédito postconcursal. ¿Y eso es por qué? Porque justamente lo que busca la norma o el legislador es privilegiar lo que se decía desde un inicio, la buena fe del deudor al momento de declarar sus créditos, sus acreencias, y tiene que decir la verdad, pues. Si es que tiene un acreedor a quien le debe 20.000, tiene que decir que le debe 20.000. Yo sé que esto obviamente da para el debate, ¿correcto? Pero esto es la forma como está redactada en la actual decreto legislativo 1511. Un tema importante, ¿qué pasa con los acreedores no reconocidos, los laborales? Bueno, el privilegio que ellos tienen ahora es que de todos los fondos que se asignen para pagarse al año, ya sea que el plan se apruebe en 1 o 2 años, pero anualmente un 40% de esos fondos van a servir para pagar de estos acreedores laborales y los de consumo, y un 10% y hasta un 10% de los créditos del consumo. Y el 50% será en el resto de acreedores, llámese acreedores financieros, los comunes, etc. Muy bien. Los acreedores laborales, y esto es importante, cobran, ¿cierto?, en partes iguales. ¿Qué significa esto? Un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo asignado para cubrir la suma de 100.000 soles para el próximo año, o desde el momento que se aplique o se apruebe el plan de refinanciamiento, 40.000 soles tendrán que ir necesariamente para mi masa laboral. Y vamos a suponer que justo tengo pues 40 trabajadores. Entonces, si son 40.000, como se dividen en partes iguales, tendrán que ser 1.000 soles durante ese primer año para cada trabajador. Esto incluso es un reflejo, un remedio de lo que ya estaba regulado
en el procedimiento concursal preventivo. O sea, aquí no hay mayor novedad. En este plan de refinanciamiento también se deben considerar las tasas de interés, incluso con la posibilidad hasta de ser negociadas y hasta condonadas. Suena de repente hasta risible, pero es cierto, es posible, porque en los planes de reestructuración, a los cuales todos hemos tenido acceso, hemos visto situaciones en las que han habido condonaciones, novaciones de deuda, es posible. Esto sí es una novedad. Se dice que en la norma que para el mejor desarrollo y control del cumplimiento del plan de reestructuración empresarial se tiene que nombrar pues un controller, digamos alguien que tiene que tiene la obligación del seguimiento del cumplimiento escrupuloso del mismo. ¿Quién es? Es el supervisor. Y este supervisor lo nombra acreedores que representen hasta el 30% de los créditos reconocidos e incluso ellos tendrían que pagar los honorarios de este supervisor. ¿Muy bien? Sí, pues es un mecanismo, digamos, de control. La Junta de Acreedores, fíjense señores, debe aprobar el plan de reestructuración empresarial, o el plan de refinanciamiento empresarial, perdón, en la misma fecha de su instalación. Si nos han citado para una instalación en el plazo de 10 días, en esa fecha que yo me reúna con mis acreedores debo aprobarlo, pero tengo la posibilidad de extenderlo con un plazo excepcional de hasta 10 días más. No me acepta otro plazo el plan de refinanciamiento, no me acepta otro plazo la norma, ¿correcto? No está claro qué pasa si es que yo me excedo los plazos. Yo creo que aquí va a tener que el reglamento establecer incluso sanciones a los acreedores, ¿no? O incluso hasta un posible, entre comillas, silencio positivo. Vamos a ver qué cosa dice el reglamento. Con la aprobación o no del PAR, simplemente, con la aprobación o no del plan de refinanciamiento, el PAR concluye. ¿Qué quiere decir? Si es que se aprueba, continúa el marco de protección patrimonial. Si no se aprueba, y no necesita pronunciamiento del INDECOPI, como les decía, los acreedores tienen la libertad de ya iniciar sus acciones en la vía correspondiente. Todo lo que se apruebe en este plan de refinanciación obliga a todos los acreedores, contingentes, reconocidos, no reconocidos, e incluso hasta los que votaron en contra. Si el plan de refinanciamiento se incumple, y esto también está en la norma sobre el concurso preventivo, la resolución es automática sin necesidad de pronunciamiento de la autoridad. Esto ha generado algunos problemas y hay opiniones que indican que debería existir un pronunciamiento para saber desde qué momento yo realmente puedo determinar que ya hubo un incumplimiento del deudor y concluyó el PAR y ahora lo puedo llevar a otra vía que no sea, pues, o que ya no esté protegido por este procedimiento, ¿verdad? El plazo total que se ha generado y que se ha contabilizado serían 55 días útiles. Suena irreal, pero esa es la contabilización de los plazos que hemos hecho y que también en otros, con otros colegas hemos compartido, digamos, la sumatoria de estos plazos, que bueno, es un escenario verdaderamente ideal. Veremos pues si efectivamente se cumple, esa es la idea. Muy bien. Ante todo esto, yo sé que ustedes han escuchado y dicen seguramente pues que esto suena bonito, seguramente todos los acreedores bajo esta situación van a mostrar empatía con su deudor, una especie de solidaridad, ¿no es cierto?, para efecto de llevar y sacarlo adelante. Pero no siempre es así, ¿verdad? Las situaciones económicas son frías, son objetivas. Y nosotros, más que nada, los abogados que estamos vinculados al tema concursal, sabemos ya 20 años atrás que reiteradamente los procesos de reestructuración empresarial o reestructuración patrimonial han sido poco, digamos, alentadores hacia conservar la empresa. Yo aquí traigo justamente una reflexión del profesor Richard Posner, que es un economista y magistrado a la vez de la Corte Suprema de Estados Unidos, uno de los padres del derecho económico, del análisis económico del derecho, que dice que cualquier sujeto
o cualquier agente económico en una decisión económica, evidentemente siempre está buscando maximizar los beneficios de esa decisión. La pregunta es, ¿tienen los acreedores en este momento un verdadero incentivo para poder reestructurar la empresa, para poder conservarla y o poderle darle continuidad al negocio? ¿O es que estamos todavía imbuidos en el halo liquidador, ¿no es cierto?, en la tendencia liquidadora que nos ha acompañado 20 años atrás? Yo solo quiero compartir estas breves estadísticas que lo he sacado de la misma página web de COPI. Por ejemplo, miren, en el año 2019, esto me trae, se puede ver acá, ¿sí? No sé si pueden ver acá, estoy mostrando cuántos procesos concursales hubieron en el año 2019 a petición del acreedor. 21, ¿correcto? A petición del acreedor, que provienen de ese artículo 692 antes de la última modificatoria que establecía pues que si el deudor no señalaba bienes libres de gravamen era llevado a una liquidación, ¿correcto? Acá hay 16 y en total 44 procesos, fíjense, en el lapso de un año. Ustedes deben recordar también que hace casi 18, 20 años eran miles de procesos, ¿verdad? No porque antes existiera mayor incentivo. Bueno, la norma concursal era evidentemente un incentivo por la novedad, pero en este momento los acreedores tienen poco incentivo para llevar a sus deudores a un proceso concursal. Y si lo llevan, créanme, señores, que es para simplemente en su mayoría liquidarlo. Veamos. Por ejemplo, en esta diapositiva, aquí hay una estadística contundente. Indica que de todos los procesos concursales que se tramitaron en el 2018, un 76% decidieron por liquidar y un 23% por reestructurar. Y ojo, esto es solo decisión. ¿Qué significa? Que incluso esos acreedores que fueron, o deudores que fueron sometidos a una reestructuración, no sabemos si finalmente terminaron reestructurados o no, porque pudieran haber terminado en el proceso liquidados. ¿Qué nos lleva a la conclusión? Es que el proceso concursal, tal cual está diseñado, mis amigos, es evidentemente liquidatorio. ¿Qué es lo que nosotros esperamos de esta norma para que sea verdaderamente un aliciente para el empresario? Nosotros consideramos, siguiendo las palabras del profesor Posner, que tienen que haber incentivos porque todo acreedor, como les decía, busca maximizar los beneficios de su decisión. Y si mi decisión es continuar, yo tengo que recibir beneficios respecto a esa continuidad. Una de las ideas que se nos ha ocurrido, por ejemplo, y que lo hemos venido discutiendo incluso con el doctor Ricardo, es, por ejemplo, los acreedores capitalizar sus créditos concursales y contra esa capitalización recibir beneficios tributarios, ¿correcto? Hay beneficios tributarios que, por ejemplo, en otros países ya se han dado, llámese Colombia, llámese Argentina, ¿correcto? Los que han hecho reducciones importantes, por ejemplo, del impuesto a la renta de los deudores que se han acogido a estos planes de refinanciamiento. Pero respecto al acreedor que apuesta por la continuidad y que capitaliza su crédito, ¿correcto? Ellos también deberían tener acceso a ciertos financiamientos especiales, como por ejemplo el de Reactiva Perú. Y lo digo así, ¿por qué? Porque justamente quien apuesta por la reactivación tiene que tener ese incentivo, ese premio de continuar. Hace poco yo revisaba los estados financieros de un cliente constructor y, por ejemplo, su principal cliente no era un banco, ni siquiera sus trabajadores. Su principal acreedor no era un banco ni los trabajadores, su principal acreedor era un proveedor de materiales de construcción, al que le debía prácticamente el 50% hasta el 60% de todo el contingente de créditos que adeudaba. Entonces, esto tiene que ser medido desde la óptica del incentivo para el acreedor de apostar por la continuidad. Y fíjense, y esto es importante decirlo, ¿por qué? Porque si es que estos acreedores, si estos deudores también pueden acceder a un préstamo del programa Reactiva o de otro que se cree, digamos, ad hoc a los deudores concursales, fíjense, los préstamos de Reactiva Perú, si ustedes revisan
la normativa que la regula, el artículo 14, si no me equivoco, muy claro dice que estos créditos no ingresan ni forman parte de la masa concursal. O sea, ¿qué vienen a hacer? Vienen a ser créditos postconcursales. ¿Y cuál es el tratamiento de los créditos postconcursales? Los créditos postconcursales son privilegiados para su cobro, es decir, no se someten al plan de reestructuración empresarial. Así que esta es una de las, digamos, alternativas que debería regularse pues, en el reglamento. El acreedor que también apuesta por la continuidad, ¿por qué no privilegiarlo con el cobro de utilidades, ¿no es cierto?, durante el plazo que dure el plan de reestructuración empresarial? Y un privilegio en el cobro de las utilidades frente al accionista originario, ¿correcto? Porque el acreedor, como repito, debe tener sus incentivos económicos para poder tomar la decisión de continuidad. En otros países ya se viene hablando incluso, fíjense amigos, de la necesidad o la posibilidad de que existan fuera del proceso concursal acuerdos privados, acuerdos, vamos a llamarlo así como los procesalistas hablan, extra proceso, en la que reúnan al 100% de los acreedores y estos acuerdos tomados de manera, digamos, segura, certera, con firmas legalizadas, escritura pública, lo que fuera, puedan ser presentados a la autoridad concursal para que puedan ser homologados. De esa forma estaríamos privilegiando el interés privado, la autocomposición, vamos a llamarlo así, entre las partes para efecto de lograr menos concursos en la autoridad administrativa y saturarlas. Estas son algunas que se nos ocurren, señores amigos, que seguramente yo invito a través de la Cámara de Comercio y a través de los diversos colegios que seguramente ustedes pertenecen, poder hacer mejoras a este procedimiento de refinanciamiento concursal, porque en la mejora, en la buena estructuración está el éxito de este programa que verdaderamente nosotros consideramos es de vital importancia para la continuidad de la cadena de pagos. Cadena de pagos que a la fecha se encuentra completamente resquebrajada, ¿no es cierto? Tenemos mucha fe de que esto se reactive, tenemos mucha fe de que esto dé un giro importante en los próximos meses, pero las normas son herramientas legales que deben permitir justamente satisfacer intereses entre las partes. Y el derecho concursal, tal cual estuvo concebido, siempre estaba satisfaciendo la necesidad o el interés solamente del acreedor por liquidar. Ya lo hemos visto de las estadísticas, y yo lo que creo es que firmemente necesitamos crear incentivos para que el acreedor apueste por la continuidad. En lo que queda, bueno, les agradezco su atención y quedamos prestos para cualquier pregunta conjuntamente con el doctor Ricardo Gumón. Muchas gracias. Yo no sé si... Muchas gracias al doctor José Carlos. Disculpe, doctor Ricardo. Correcto. Agradecemos a nuestros expositores. Vamos a ingresar ahora a la parte de la rueda de preguntas. Queremos mencionar también que estamos a través de la página de Tuesta y Sedano Abogados, transmitiendo online, que nos han hecho llegar algunas interrogantes para el doctor Ricardo Gumón. Doctor Ricardo, tengo una pregunta, dice, ¿cree usted que el entrar al PAR es concepto de ser solvente? El entrar es concepto de ser solvente. Insolvente. Insolvente, por supuesto que no. Es más, en la ley se ha dispuesto que la Superintendencia de Banca y Seguros no está obligada a rebajarle 1 o 2 escalones a las empresas que presentan su solicitud para acogerse al procedimiento acelerado. ¿Cómo se obtiene esa hoja de la superintendencia? Uno entra por internet, Superintendencia de Banca y Seguros, va al rubro que es riesgos, y en riesgos aparecen los escalones. Y se ha dispuesto que el hecho de haberse presentado no significa que la super me va a bajar un escalón, me va a poner en situación difícil. Por supuesto que no. De tal manera que el hecho de presentarse en ningún momento. Es más, yo quería
robustecer, fortalecer las cosas que ha dicho el doctor José Carlos Tuesta, en el sentido de que cuando se presenta la solicitud, tiene que sustentarse en la solicitud de acogimiento que la crisis proviene de este estado de emergencia sanitaria. O sea, que la crisis proviene del COVID-19, porque justamente eso es lo que va a revisar el Indecopi. Lo que para acoger, declarar que procede a trámite la solicitud, tiene que sustentarse y acreditarse en la solicitud, en el documento de presentación, en la mesa de partes virtual, tiene que acreditarse. Y yo estoy en esta situación de crisis de ahorita, de enero, de febrero, de marzo, de abril, mayo. Esta es la situación. No es que el año pasado, el anteaño pasado, los precios internacionales de los productos en el mercado internacional, no, pues eso es ajeno. Tiene que ser producto de esta crisis sanitaria. Y solamente de esa manera se acoge la solicitud. Correcto. Correcto, doctor. Tenemos una pregunta más. ¿Cree usted que el derecho concursal debe reformarse a partir de esta crisis? Me parece otra muy interesante pregunta, y me parece que esta experiencia de este semestre o de estos 8 meses que nos quedan hasta fin de año va a dar lugar, qué duda cabe, a la formación de un nuevo derecho concursal a partir del otro año 2021, en el sentido de mucho más procurar conservar la empresa, que ese es el lugar de empleo de nuestros compatriotas, es fuente de trabajo, es el lugar donde se pagan impuestos, de tal manera que desde todo punto de vista, lo que me pregunta el colega, la colega, el empresario es sí. La respuesta es sí. Esta experiencia, estas nuevas leyes, esta nueva mirada de la realidad nacional, este nuevo enfoque, estas nuevas decisiones, va a dar lugar a un nuevo derecho concursal. Y toda esta experiencia tenemos que llevarla, escribirla, la doctrina, la jurisprudencia, para dar lugar a una ley que nazca de nuestra realidad nacional. Correcto. Muy bien. Para el panel, tengo una pregunta más de nuestros amigos del Zoom. Doctores, como acreedor, ¿qué incentivo concreto puedo recibir de mi deudor para optar por el par y no por un procedimiento concursal ordinario? Y también nos dice, ¿y cuál sería la diferencia sustancial entre el par y un procedimiento concursal preventivo? Ok, yo lo respondo. A ver, José Carlos, tú. Claro, el primer incentivo y el fundamental es evidentemente el tiempo, ¿correcto? Los procesos concursales, por ejemplo, el ordinario, solamente desde que se presenta, por ejemplo, para nosotros los trujillanos, ¿no? Que ni siquiera podemos presentarlo acá en la ciudad de Trujillo porque no hay comisión delegada, tenemos que irnos a Lima, y solamente en el proceso de presentación, calificación, no es menos de 3 meses. Y que por ahí si te equivocaste en la vigencia de poder, no presentaste bien los informes auditados de contabilidad o de los estados financieros, se demora, lo presentas, te dan un plazo, 3 meses más. O sea, en 6 meses ese deudor está muerto, ¿no? Ya no existe, ya salió del mercado completamente y eso es lo que no quiere la norma. ¿Y cuál es la diferencia con el procedimiento concursal preventivo? Bueno, uno elemental, ¿no? Que es justamente el que no permite el reconocimiento de créditos laborales, sobre todo, ¿no? También los de consumo, pero los laborales, porque hay una alta litigiosidad y confrontación con el tema del reconocimiento de los créditos laborales. Imagínense o pensemos en la posibilidad de que se le diera, digamos, la mesa de partes virtual para el reconocimiento de créditos laborales. Pues se va a volver eterno, ¿no es cierto? Empresas que pueden tener, así sean 10 o 20 trabajadores, van a generar una inversión de tiempo porque pueden llegar a apelaciones, pueden llegar a recusaciones, impugnaciones, etcétera, y se volvería un tema absolutamente litigioso y que es lo que no busca porque esta es una norma COVID de emergencia, ¿correcto? Es muy importante decirlo, porque no es que en este momento, cuando hablamos de incentivos, ¿correcto? No es que estemos hablando, pues, como les decía en un inicio, de una situación de crisis del deudor proveniente de una mala gestión económica, sino proviene de una situación exógena, completamente inusual. Si los programas, por ejemplo, como PAE,
reactiva han sido otorgados a fulano, sutano y mengano sin establecer si era o no era insolvente, ¿por qué no la posibilidad incluso de generarse estos préstamos, ¿no es cierto?, a estas empresas que ahora sí se van a acoger a un procedimiento, digamos, acelerado? Es un tema a discutir, como les decía, pero la necesidad y la urgencia me parece que lo amerita. Muy bien. Muy bien, doctores. Bueno, los invitamos a dar sus conclusiones finales y alguna precisión más acerca del tema, por favor. Déjame, José, dos cosas. Creo, como lo ha dicho el doctor José Carlos Tuesta, que el reglamento debería incorporar a las fundaciones. No tiene por qué solamente dejar a las asociaciones que posibiliten que las asociaciones que realizan actividad empresarial puedan acogerse a este régimen, sino también las fundaciones, previa declaración jurada de que realizan actividad empresarial. Y la sustentación, esto va a confirmar que realizan actividad empresarial. No tiene por qué marginarse, discriminarse a las fundaciones. Punto uno. Punto dos, lo de los consorcios, José Carlos, va a depender, porque tú y yo y todos los colegas sabemos que en el consorcio no hay formación de persona jurídica. Las empresas consorciadas mantienen su autonomía, su independencia. Pero si se me presenta un consorcio, digo yo, para ver si esto también cabe en el reglamento, y el consorcio que tiene RUC, porque SUNAT le pide al consorcio que abra un RUC. Entonces, si el consorcio tiene RUC, y si el consorcio me acredita en su solicitud que en tanto consorcio, en tanto contrato, están en crisis producto de esta emergencia sanitaria, entonces también debería admitirse al consorcio, porque es un contrato de colaboración empresarial, pero en donde la actividad económica que realizan en tanto contrato los ha conducido a esta crisis. Finalmente estoy de acuerdo contigo, José Carlos, en que el periodo de sospecha de 1 año debiera reducirse a 6 meses. Como este reglamento sale en junio, a partir de enero, pues, o sea, perfecto, de diciembre o de enero, el periodo de sospecha. Lo que has dicho tú es correcto, los trabajadores no tienen derecho político al voto, los trabajadores en la Junta, pero los trabajadores no deben preocuparse del reconocimiento y del pago, porque el solicitante, la empresa solicitante tiene que ser veraz y decir cuánto le debe a cada trabajador, y el 40% de los ingresos obtenidos de los fondos es para ellos, para los trabajadores. Igualmente los vinculados tampoco tienen derecho a voto. Los especialmente vinculados, como se les dice en España, no tienen derecho a voto, pero hay que considerarlos en la solicitud, hay que considerarlos en el plan de refinanciación empresarial, y por supuesto que también hay que pagarles a ellos en el modo como apruebe la Junta de Acreedores. Yo creo que hemos dicho, yo creo que finalmente lo de la capitalización del crédito, no todos los colegas dominan esta expresión, capitalizar los créditos. ¿Qué cosa es capitalizar los créditos? A mí me deben 100,000 soles. Entonces yo voy a la Junta de Acreedores y digo, yo estoy dispuesto a cambiar mi titularidad de acreedor para ser socio de ustedes. O sea, los 100,000 soles que ustedes me deben a mí, ya no me los pagan. Dejo de ser acreedor. Borro de la cuenta pasivos la deuda al doctor Beaumont. Y ahora yo soy socio, me cambio de sitio en el mostrador. En vez de ser acreedor, venir a pedirles el pago, me paso al lado de ustedes y soy accionista. Entonces he capitalizado mi crédito. Se aumenta el capital social, sale de pasivos, entra a patrimonio, entra a capital social, correcto. Pero ahí es donde tú bien decías, José, allí lo que tenemos que hacer es a esos accionistas que han tenido la valentía en una empresa en dificultades de capitalizar su crédito, debiéramos darle acciones doradas. Acciones que tengan 2 privilegios. Un privilegio político para poder acceder al directorio, por ejemplo, poder tener mayor derecho de voto para poder acceder al directorio, que es un derecho político, y un derecho económico, ser preferidos en el reparto de utilidades. Creo que hay muchas cosas que estos gremios empresariales como que el de hoy día, y al que agradecemos la Cámara de Comercio de la Libertad está convocando, deberían llegar hasta las altas esferas del gobierno para que estas cosas puedan cuajarse y pueda resultar ser este decreto legislativo 1511 y su reglamento
una norma impulsora para conservar nuestras empresas en el norte de nuestro país y poder mantenerlas como fuente de trabajo para beneficio de todos. Muchas gracias. Muy bien. Sí, Doctor José. Sí, por mi parte, bueno, agradecer a la Cámara de Comercio, igualmente la atención de los colegas. Toda norma es perfectible, ¿verdad? Y creo que de toda crisis siempre uno, y de esta en particular, está sacando grandes enseñanzas. Así que no perdamos la gran oportunidad para a tiempo todavía tratar de mejorar esta herramienta legal que verdaderamente sea una de las soluciones que permitan a nuestros empresarios, a los empresarios en general, tener una salida, digamos, eficiente y no sea pues simplemente una norma más que termine finalmente liquidando estos patrimonios, que esperemos no suceda, porque lo primero que se va a degradar son las fuentes de trabajo, que eso es lo que finalmente buscamos conservar. Muchas gracias a todos, lo dejo a usted, señor administrador. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos en el nombre de la Cámara de Comercio y la Libertad y a través de su Escuela de Desarrollo Gerencial a los expositores, al doctor Ricardo Beaumont Gallegos y al doctor José Carlos Tuesta Salazar por esta brillante exposición. Así que agradecemos también a la alianza que tenemos con el Estudio Tuesta y Sedano por brindar este interesante webinar. Agradecemos la atención de todos, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.